Es un buen momento. Es un buen momento para recibirlo. Es un buen momento. No, ¿cómo nos va a patear en contra? Por favor. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, todo muy bien. Aquí en este verano en la ciudad de Buenos Aires. No sé ¿qué está pasando? Pequeña primaverita. Pequeña primavera en el invierno porteño, al menos. Algo impensado, pero bueno, ¿qué cosas estamos en condiciones de pensar con esto que nos pasa, ¿no? Cotidianamente. Y el tema es que estamos viviendo en un jardín de senderos que se bifurcan, como diría el aclamado escritor. Uh-huh. Digamos, por un lado, la realidad va por un lado, el discurso va por otro, muy acentuadamente, ¿no? Por un lado tenés, seguimos de cuarentena y es más, nos van a meter presos si vamos a ver a nuestros padres o si hacemos un pijama party. Y por otro lado, en la calle la gente anda como si nada. No te digo que es una manifestación pro libertad tipo Berlín, pero vos salís a la calle y las restricciones de la cuarentena son virtualmente nulas, sobre todo donde más se supone que está preocupado el gobernante para evitar cualquier tipo de movimiento. O sea, si hay algo que está normalizado, es la provincia de Buenos Aires. En los principales distritos y sobre todo en los más populares, en el sentido de aquellos donde la gente tiene que salir sí o sí porque no come, Uh-huh. Nadie le da ni 5 de bolilla a la cuarentena. Pareciera que todo este asunto es una especie de disimular la diferencia entre capital y provincia y entonces limar el posible prestigio que pueda adquirir el señor Larreta como candidato en vistas a las próximas elecciones. Como jefe de la oposición, porque si no, no se entiende. Es decir, ¿por qué la ciudad de Buenos Aires, que no pasa de 1000 infectados por día y que no tiene mayor problema de camas, que incluso por las últimas estadísticas que estuve viendo, el 30% de la ocupación de camas de COVID viene de provincia de Buenos Aires, tiene que restringir la apertura y la provincia no? Por otro lado, después te encontrás con que el discurso de Larreta te dice que a partir de este lunes se empiezan a abrir locales en las avenidas principales, pero que la gente no vaya a pasar y a ver vidriera. O sea, Larreta, Alberto nos miente a todos. Kicillof le miente a Alberto y Larreta le miente a Alberto y Kicillof. Es un disparate todo esto. O sea, ahí hay una distancia tan grande entre la realidad y la ficción que no solamente es absurdo lo que se dice, sino sobre todo lo que se hace, y que da a entender que esto tiene otra función. Si yo soy ajeno a los discursos paranoicos, pero es evidente que el lugar de la cuarentena a Axel y a Alberto les viene bien, a pesar de que los números no avalan la situación. Primero porque si estuvieras preocupado porque provincia de Buenos Aires tiene 3.000 o 4.000 infectados por día, cosa que todo el mundo sabe que es una cantidad muy inferior, no solamente porque la provincia testea poco en un país que ya testea poco, sino porque no estás haciendo nada realmente para frenar la circulación. Insisto, yo vivo en San Martín y no te digo que es una situación casi normal, pero no hay mucho... No, es que la situación es casi la de un sábado muy concurrido. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función? ¿Para qué declamas una cosa si después haces otra? ¿Porque sos tonto? ¿Para la tribuna? Y es probable que todo esto tenga una motivación del orden de lo político. O sea, querés disimular una situación tratando de compartir la carga con otro. No tiene otra explicación. Y Larreta, por alguna razón, supongo yo que para llevarse bien con el gobierno nacional, acata, pero solo verbalmente, porque en realidad la ciudad de Buenos Aires se abre más todavía de lo que ya estaba abierto. Uh-huh. En medio de todo esto, y más allá de que yo hace un rato decía, ¿no? Hay como dos cuestiones, una la estrictamente sanitaria y otra la jugada política que hay de fondo con cada presentación y con cada apuesta de los dirigentes, tanto de la ciudad, de la provincia como el propio presidente. La semana pasada, cuando avanzábamos un poco en el análisis de algunas otras cuestiones de coyuntura, surgía una pregunta que, si bien en algún momento la has detallado,
como dice ahora Mirta, que está descansando y que aparentemente su nieta está dando un buen salto en el nivel de su programa, digámoslo. Como el público se renueva, me parece que bien vale aprovechar un tiempo para no seguir reiterando esto que lo venimos planteando y hacer un recorrido sobre algo que muchos se preguntan, ¿no? Ahora hay un revuelo sobre la firma de un convenio por... ya la semana pasada hablamos del tema de los cerdos con China y demás, y vos decías, bueno, hay un proyecto para la Argentina del cual no se habla, un proyecto que va entre Corea del Sur y Suecia. Y muchos, viste, abrieron los ojos, como diciendo, eso es el proyecto argentino, y ¿por qué no nos cuenta? Así que me parece que debiéramos tomarnos un pequeño tiempo para esto. Sí, mira, efectivamente, lo que examinamos la semana pasada es el proyecto de lo que yo llamo la Alianza Reprimarizadora, que paradójicamente está encabezada por quienes más hablan de producción y por quienes se supone que alguna vez encarnaron la utopía digo utopía por la forma en que fue encarado, de la autonomía nacional y de la soberanía. Paradójicamente, quienes más se llenan la boca con la palabra soberanía son los más desesperados por la consumación de la alianza reprimarizadora. ¿Y a qué llamo la alianza reprimarizadora? A esta fascinación que tiene el peronismo en general y el kirchnerismo en particular con la relación con China. No es casualidad que sucedieron dos cosas. La primera es la reunión de los sectores agrarios con Cristina. La alianza con China indudablemente va a colocar a los sectores agrarios en una posición todavía mejor que ahora, porque básicamente se trata de insistir en la función de productor primario de la Argentina. Olvídate de fabricar computadoras, acá estamos hablando de fabricar chanchos. Yo no me canso de insistir en el carácter altamente tecnológico de la producción sojera, pero sigue siendo una producción primaria. Acá no avanzamos en el desarrollo de la acumulación y de su creciente composición técnica, y por lo tanto no avanzamos hacia la producción de una clase obrera que tenga que tener esas condiciones. En conclusión, lo que estamos viendo es, paradójicamente, a quienes se llenan la boca con la palabra soberanía, nos llevan a un acuerdo con la potencia emergente del mismo tipo que teníamos con Inglaterra. A Inglaterra le vendíamos carne de vaca, a los chinos le vamos a vender carne de cerdo. A Inglaterra y a una parte sustantiva de Europa le vendíamos maíz y trigo, y a los chinos le vamos a vender soja. Es decir, volvemos a una etapa, si vos querés, preperonista o pre-años 30, porque en realidad la industria que llamamos peronista en realidad es una industria que se desarrolla a lo largo de toda la historia argentina y que adquiere cierta visibilidad, digamos, sustantiva en los años 30, mucho antes de que aparezca Perón. Entonces, estamos, como dijo alguna vez Aldo Ferrer, refiriéndose al proceso militar, viendo a la Argentina orientarse en relación a una estrategia preindustrial. Frente a eso, hay sectores de la burguesía argentina que se han reunido con los sindicalistas, como ya también lo señalamos, que tienen miedo a esta alianza reprimarizadora, y entonces buscan una alianza productivista en el sentido de vamos a alentar la producción de las grandes empresas, siempre al estilo desarrollista, es decir, privilegiando el mercado interno y desplazando del mercado interno a los capitales más chicos, una especie de concentración del capital local. El portavoz de esa reunión, Jaime Campos, de AEA, reconoció varias cosas que son muy interesantes, que no viene al caso de desarrollarlo ahora porque queremos ir en el sentido que vos mencionaste. La primera es que toda esta movida está motorizada, la de AEA y los sindicalistas, por la Iglesia. Y la otra es que están preocupados por el problema de las inversiones de carácter exportador. Entonces, cuando nosotros vemos estas dos cosas, ¿qué es lo que vemos? Vemos un retorno a la Argentina agroexportadora en algún sentido. La Argentina nunca dejó de ser agroexportadora. Y por otro lado vemos un retorno
a un mercado de internismo un poco más moderno, al estilo Macri, pero no mucho más que eso. Y ya hemos señalado que eso no funciona, no da respuestas a la Argentina porque ya no las dio. Es decir, ya tenemos muchos años de historia argentina para saber que eso no da resultados. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces nos vamos a llevar la pared por delante? Ahí es donde viene esta idea de que es posible de que hay una tercera alternativa, que no estamos condenados ni a criar cerdo para los chinos, o para quien sea, ni tampoco estamos condenados a este ciclo de crecimiento y estancamiento de corto plazo, es decir, el ciclo desarrollista, lo que los economistas suelen llamar stop and go. O sea, avanzamos un poquito, paramos, avanzamos un poquito y el resultado es un estancamiento de largo plazo. Si esa solución existe, tiene que ser una solución que reúna ciertas características. La primera es que termine con las crisis económicas que vive la Argentina. Y la segunda, o sea, que dé paso a un desarrollo económico sustantivo. O sea, no puede ser una propuesta hippie. Cuando uno ve a la izquierda preocupado por la megaminería, preocupado por el glifosato y preocupado por las cuestiones ambientales, que no son menores, sino carecen de importancia, pareciera que detrás de las propuestas de la vieja izquierda trotsko-guevarista se esconde simplemente un retorno a la naturaleza, o sea, una especie de hipismo, ¿no? A lo que se le adosa el control de comercio exterior y de la nacionalización de la banca, pero ahí no tenemos idea de cuál es el proyecto, o sea, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos construir. Entonces, de ahí surge la idea que primero una salida para la Argentina no puede ser el hipismo. Otra, no puede ser el pobrismo, el simple repartir las cosas, porque eso no funciona. Entonces, frente a estas dos condicionantes, tenemos que ir a un país que ofrezca un mejor nivel de vida, por eso hacemos alusión a Suecia, y que además adquiera un grado de desarrollo tecnológico importante y logre expresar esa potencia que después se traduce en mejores ingresos para su población. Eso tenemos que plasmarlo en un proyecto concreto. De ahí que yo digo que el socialismo argentino es Suecia más Corea del Sur. Y paso a explicar en qué consiste eso, ¿no? Que es Suecia más Corea del Sur. Suecia ofrece un elevado nivel de vida a la gente. Cuando me refiero a la gente me refiero a la masa de la población. Esa situación ha sido muy erosionada en los últimos 20 años. O sea, esta Suecia no es aquella Suecia. Eso es importante aclararlo. La Suecia actual está muy deteriorada en relación a la Suecia de los años 70. Es decir, cuando culmina eso que algunos llaman equívocamente el estado de bienestar sueco. Digamos, las instituciones que se lograron crear, si el nivel de vida que logró crearse en Suecia durante el largo dominio socialdemócrata desde los 30 a los 70, es más o menos lo que buscamos como escenario inmediato. Es importante poner esto sobre la mesa. ¿Por qué? Porque suele señalarse que nosotros queremos el socialismo. Y cuando uno pregunta ¿qué es el socialismo?, te suelen salir a decir con cosas que son, digamos, descripciones maravillosas del paraíso en la tierra. Uno puede plantarse y decir, bueno, el socialismo es no trabajar. Finalmente el socialismo es eso, una sociedad socialista desarrollada o comunista, como prefieren decir algunos, es la abolición del trabajo. Para eso está la tecnología, para eso están las máquinas. La idea es la expansión del tiempo libre, la reducción violenta de la jornada de trabajo y la expansión de aquellas actividades que no tienen por función la producción de los elementos necesarios de la vida. Eso como descripción es muy genérica. Ahora, ¿cómo se come ese pan en la Argentina? ¿Y cómo se come hoy? No dentro de 50 años. ¿Cómo se come? Entonces, bueno, de ahí el punto es, hay que fijar metas racionales. La primera es, ¿qué pasa si no hay una revolución mundial? Es decir, si no hay un proceso mundial en la cual Estados Unidos se hace socialista. Si eso sucede, bueno, ya la situación mundial se reconfigura de tal manera que sería azaroso decirte dónde vamos a estar nosotros. Ahora, si eso no sucede, o sucede a medias, y lo más probable que suceda es que tengamos un largo periodo en el cual
diferentes economías nacionales tienen que adecuarse a nuevas situaciones, nosotros tenemos que saber qué queremos para la Argentina hoy. Y obviamente si definimos que el nivel de vida es Suecia, lo que estamos diciendo es la Argentina tiene que ser productora de productos de alta tecnología y de gran composición técnica de la fuerza de trabajo. Dicho de otra manera, la Argentina solo va a obtener ingresos adecuados si entra a competir en un contexto en el que todavía domina el capitalismo, por supuesto, porque estamos pensando esto en lo inmediato y suponemos que no se ha dado la revolución mundial. Tiene que salir a competir en el renglón de los salarios elevados. Es decir, tiene que salir a competir con Alemania, tiene que salir a competir con Estados Unidos, con Japón, con la mayor tecnología del mundo. Por eso la idea de la experiencia de Corea del Sur. Es decir, la idea de un país que sale de ser campesino a producir los teléfonos que usamos todos, y a producir tecnología. Entonces, fíjate que eso contrasta mucho con la situación argentina actual. En la situación argentina actual hay solo atisbos. ¿En qué se ve el grado calificado de la fuerza de trabajo en la Argentina? Primero, en que suele ser más cara que el resto de América Latina. Segundo, en ciertos renglones, por ejemplo, cosas excepcionales como la producción de satélites o centrales nucleares. Y tercero, en la exportación de cerebros, es decir, la exportación de fuerza de trabajo muy calificada que la Argentina no tiene uso. No sé si sabían los oyentes o vos, pero el promedio de la calificación de la fuerza de trabajo argentina que entra a los Estados Unidos supera la media nacional. ¿Cómo? Sobre todo, ¿cómo? El promedio de la calificación de la fuerza de trabajo argentina que entra a Estados Unidos supera la media nacional. Ajá, mira. Es decir, nosotros exportamos mano de obra calificada, que además es más calificada que la mayoría de los inmigrantes que entran a Estados Unidos. Dicho de otra manera, le estamos regalando educación al capitalismo norteamericano. Esto pasa también en otros lugares. Cuando vos exportás enfermeras o dentistas a España, como es muy común, estás exportando eso. Cuando nosotros nos hacemos atender por médicos cubanos o venezolanos en esas camionetitas que llevan sistemas de salud a otro lado, estamos haciendo lo mismo, nada más que al revés. Es decir, nos estamos apropiando de fuerza de trabajo calificada en otro lugar. Bueno, en sentido estricto, la Argentina es un exportador neto de fuerza de trabajo calificada. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos gastando una enorme cantidad de recursos en producir trabajadores con una calificación que nosotros no usamos. Bien, el punto de partida del socialismo argentino es ese. Es darle lugar a esa fuerza de trabajo calificada. Por lo tanto, nosotros tenemos que seleccionar la fuerza de trabajo y por lo tanto tenemos que seleccionar las ramas de la producción que queremos impulsar. Acá no se puede hacer cualquier cosa. ¿Y cuáles son las ramas que queremos impulsar en el socialismo? Bueno, básicamente todas las tecnológicas, todas las que tengan que ver con la comunicación, todas las que tengan que ver con la producción de máquinas complejas, con la producción de robots, con la producción de energías alternativas, etcétera, etcétera. Todas esas ramas son las que nosotros tenemos que ocupar centralmente. Y además tenemos que dotar de gran tecnología las ramas existentes. La industria del zapato en la Argentina. Bueno, la industria del zapato en la Argentina produce con una tecnología despreciable. Acá a la vuelta de casa hay una fábrica de zapatos de mujer. Está bien que el zapato de mujer tiene sus particularidades, pero vos lo ves trabajando y realmente, digamos, así no vamos a llegar a ningún lado. Y producen 10 pares de zapatos por día, están contentos. Entonces tenemos que pensar en producir millones de pares de zapatos y con una tecnología muy elevada. No podemos tener costureras que cortan con tijera. ¿De qué estamos hablando? Ahora, eso significa expropiar a la masa del capital mercado internista. Expropiar a la masa de ese capital y formar grandes unidades productivas que por un lado privilegien el uso de la ocupación de actividades muy tecnológicas como centrales, ¿sí? Y por otro lado concentran la producción y eliminen procesos de trabajo atrasados. Vos te das cuenta que acá, digamos, el punto de partida del socialismo argentino no es solamente la expropiación de la gran burguesía, sino una masacre de pymes. No hay forma de entrar al mercado mundial y competir seriamente con la masa de pequeños empresarios que producen a un nivel tecnológico que es completamente disparatado. Oye, vos sabés que acabás de encender una mecha. Acá ya tengo gente que te quiere comer la yugular, que está haciendo un planteo pro-macrista.
Es que yo le he dicho siempre, Macri está un escalón por encima de una clase que no puede subir más de un escalón. Cuando Macri dice, mi empresario es Marcos Galperín, te está diciendo algo. ¿Sí? Obviamente, Marcos Galperín no puede ser empresario modelo porque una comercializadora no es lo mismo que una productora. Nosotros tenemos que producir bienes físicos, ¿sí? O servicios, pero bienes, no simplemente servir como elemento de intercambio. Pero te está diciendo algo. O sea, yo no quiero el Club de la Obra Pública, quiero a Marcos Galperín. Yo le diría a Mauricio, yo no quiero a Marcos Galperín, quiero a Steve Jobs. Claro, quiero a toda la masa de desarrolladores chinos y coreanos y japoneses que te producen esas máquinas maravillosas que te arreglan la vida. Quiero TikTok. Y que tienen última tecnología. TikTok es un elemento, digamos, si vos querés, del orden de la diversión, que se apoya en la expansión del mercado de servicios informáticos en China, y que por eso inmediatamente tiene una proyección mundial. Pero en realidad lo que yo quiero es hacer celulares, hacer computadoras. Yo te doy un ejemplo, un solo ejemplo, ¿sí? El primer ejemplo es, vos tenés una parva de millones de chicos que están en la escuela, ¿sí? Bien, esos chicos escriben con lápiz y papel. Vos tenés ahí un gigantesco mercado. Una clase obrera ocupada en algo productivo tendría la capacidad suficiente para que cada chico de esta Argentina tuviera una tablet último modelo que actuara como la biblioteca mundial y tener ahí todos los libros sabidos y por haber y todos los materiales sabidos y por haber, sin tener que moverse de su casa. Ese chico no solamente tendría un acceso a una cantidad de bienes descomunales, lo estamos viendo ahora en la pandemia. O sea, ¿por qué la mitad de los chicos no va a la escuela? Es decir, no enchufa la computadora, porque no tiene computadora. Y eso significa un bache. Cuando vos examines la calificación de la fuerza de trabajo en Argentina, vas a ver una curva tan aguda como la de la desocupación o de la caída del PBI en educación. Porque la mitad de la fuerza de trabajo en Argentina está siendo abandonada a la mano de Dios. Bueno, vos fijate parte de lo que vos estás... Como todos los ateos sabemos, es una mano malvada, ¿no? Sí. Sí, decías. Fíjate este contrapunto que de alguna manera yo conecto, de que hay muchos que dicen, bueno, entonces Cristina hizo muy bien en entregar la computadora para que los chicos tengan una en sus casas, con el contrapunto que hacíamos hoy con un compañero de Puerto Madryn que dice, acá en Puerto Madryn hace tantos años que no se da clases, ya no estamos discutiendo el año perdido por la pandemia, acá estamos discutiendo que hay un bache tremendo antes de que falleciera Das Neves. Dos cosas, la primera. 2 o 3 años creo que dijo hoy, 2 o 3 años sin educación prácticamente. Sí, eso sucede por varias cosas. La primera por la bancarrota de la Argentina. La segunda porque, como se llama, el Chubut es una provincia descartable. No quiero ofender a los chubutenses, todo el mundo sabe que yo soy patagónico. Pero hay provincias en este país que son absolutamente descartables. Cuando el ex gobernador de Mendoza te dice yo quiero la independencia para mi provincia, te está diciendo sáquenme de encima, tener que mantener a esta gente. Obviamente, todos aquellos que piensan que el comunismo va a desmembrar la nación y que es antinacional, bueno, yo les aclaro, el capitalismo está destruyendo la Argentina y transformándola en un conglomerado de 28 partes, muchas de las cuales en algún momento van a rumbear para otro lado. Es decir, es el capitalismo que construyó la nación, el mismo que la está disgregando, y a este proceso solo lo frena un proceso de concentración del poder estatal en manos de una clase que pueda poner en marcha el aparato productivo del país, dicho de otra manera, en la clase obrera. ¿Sí? Mientras tanto, a nadie le importa si los chicos de Chubut tienen clases, solo le importa a los padres. ¿Por qué? A los padres de los chicos de Chubut. ¿Por qué? Porque el capital en la Argentina... Se complicó. ¿Perdimos el contacto? No me digas. Veníamos tan bien, parecía que esto no se iba a cortar nunca y se cortó. Vamos a ver si tenemos la chance de restablecer el contacto con nuestro amigo Eduardo Sartelli, para ya ir cerrando prácticamente. Esto fue el preanuncio del cierre del programa, mientras que llegan, pero cataratas, cascadas de mensajes a través del 4094-7100. Ahí estamos de vuelta. Sí, estamos en proceso de cierre, Eduardo. Estamos en proceso de un
pequeño cierre en un hecho que yo creo que se tiene que volver a repetir en los programas a futuro. Vamos a hacer lo siguiente, salvo que haya alguna noticia, digamos, sustantiva, la semana que viene seguimos. Bueno. Pero no quería abandonar esto sin retomar ese asunto de que Cristina le dio las máquinas a los pibes. ¿Sí? Sí. Bueno, está muy bien. Claro que está bien. ¿Cuál es el problema con el kirchnerismo? Con la gente que tiene buenas ilusiones en el kirchnerismo, que tiene buenas ilusiones en un caballo que siempre va a perder. Porque el kirchnerismo no hace precisamente aquello que hay que hacer, y no lo puede hacer porque su dirección es burguesa. A ver, si vos vas en el 60, o vas para Constitución, o vas para Tigre. No vas a otro lado. La dirección, el colectivero decide dónde vas. Entonces, si vos seguís apostando a un movimiento burgués, sobre todo un movimiento burgués, cuya única función es sostener a los peores burgueses, o sea, esa masa de pymes completamente inútil, ¿sí? Entonces vas a llevarte la pared por delante. Por eso Cristina y el kirchnerismo tienen un discurso que parece remitir a la izquierda, y eso es lo que lo hace atractivo. Pero cuando vamos a la práctica, ¿en qué se transforma esa compra millonaria de computadoras? De subsidios a capitales parásitos que simplemente se transforman en importadores de. Con toda esa masa de demanda se podría haber establecido una fábrica nacional de computadoras de último nivel, con obreros argentinos, con gran tecnología y con gran desarrollo. Eso no, vamos y lo compramos, al estilo licitación pública. ¿Y la licitación pública qué es? El club de la obra pública. Por eso, yo insisto con esto, si vos querés otra Argentina, si vos querés una Argentina que no sea capitalista, ¿por qué te compras un anticapitalismo trucho? ¿Por qué te vas al kirchnerismo y preferís ilusionarte que el kirchnerismo es algo que no es? Ya te dio un montón de pruebas de que no es eso. Entonces, ¿qué estás esperando? Dicho de otra manera, y para repetir una fórmula que hemos dicho en otro momento, pero ahora al revés. Si vos sos kirchnerista y realmente querés un país distinto, ¿por qué preferís la copia si tenés el original? ¿Por qué insistís con un populismo berreta que representa lo peor del atraso argentino, que además es represivo y tiene tendencia fascistoide, si podés ser comunista en serio? Parece que esa es la pregunta. Eduardo, la dejamos picando para la semana próxima. Le quiero mandar un saludo, mira, que nos está escuchando Humberto González, que nos está escuchando desde Chile, hombre que es veterinario y además amante de la argentinidad, como pocos. Así que le mandamos un abrazo a la distancia. Estamos teniendo conexiones, te digo, internacionales, así que prepárate las respuestas que van a venir a partir de ahora. Perfecto, un saludo al compañero Humberto y a la gente que seguro nos escucha hasta desde Corea del Sur. Y mira, está pensando, hay varios, la salida de Corea del Sur es Argentina. Álvaro, que está en Estados Unidos, me dice, yo di clases 15 años en la UBA, en la Universidad de La Plata y en Quilmes, y hace 15 que ahora doy en Estados Unidos. Los estudiantes medio pelo argentinos están a nivel de los pibes que fueron a escuelas privadas toda la vida en los Estados Unidos. Y sí, un poco más más de un dato. Es decir, si el doctorado de la UBA, el título de licenciado de la UBA supera el doctorado de buena parte del tercer mundo y de primero también. La licenciatura. El doctorado en Argentina tiene un peso gigantesco, el doctorado de la UBA. Lo que pasa es que, bueno, ¿eso a qué se debe? Después tenemos que verlo. Eso es un acervo positivo, tenemos un capital humano muy importante, y por otro lado tenemos gente que no se resigna a la mediocridad y a la miseria. Porque si la Argentina todavía mantiene un nivel educativo razonablemente bueno, que provoca que estudiantes de muchos otros países vengan a estudiar acá, ¿sí? El famoso modelo chileno, te mandan los alumnos acá, tiene que ver con que los argentinos han luchado por eso. En particular eso que solemos llamar clase media. Han luchado por sostener la dignidad de una escuela que no sea simplemente la educación de borricos que no sirven para nada. Obviamente, si no damos un salto cualitativo en esa lucha, tarde o temprano la tendencia se va a imponer. Por eso insisto con esto. ¿Por qué insistís con una receta que no funciona?
y en vez de encontrarte con el original, preferís la copia. Dicho de otra manera, menos Cristina, más Lenin. Te mando un abrazo grande, buena semana. Igual para vos y para todos.